Tenemos en línea ahora al diputado por la coalición cívica, Juan Manuel López, que conoce muy bien este tema y cómo es el origen de esta causa que ha llegado a esta condena histórica. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bien. Yo sé que vos en aquella época, en el año 2008, eras asesor de Hilita Carrió, pero recordarás cómo llevaron las pruebas con Paula Oliveto y demás a Comodoro Pi, como a Carrió la trataban de loca en ese momento. Yo era uno de los pocos que publicaba sus denuncias en Clarín y demás. ¿Qué te pareció esa decisión en aquel momento de hacer esta denuncia que terminó con la primera condena de Cristina Kirchner? Recuerdo perfecto, recuerdo, como vos decís, vos eras de los pocos que publicaban esa denuncia, que publicaban el informe previo del 2004. Me parece que esa decisión en ese momento, con el nuevo gobierno que hacía un poco menos de un año que había empezado, que era el de Cristina, porque hay que recordar también algo. Hoy todos hablamos de Cristina porque Néstor Kirchner falleció, pero quien diseñó esa asociación ilícita, quien la comandó, quien la fundó fue Néstor Kirchner, y ella después heredó y siguió continuando con el mismo tipo de defraudaciones al Estado y las mismas acciones, ¿no? Me parece que en ese 2008 esa decisión de Carrió de hacer la denuncia, ya habiendo terminado el gobierno de Néstor Kirchner y continuando las maniobras, era estratégica, era intentar frenar la defraudación al Estado, cosa que no ocurrió. Tal vez se cuidaron un poquito más, pero no ocurrió porque siguieron haciendo las mismas maniobras, insisto, de por lo menos con la obra pública en Santa Cruz, redeterminar los precios de las obras que licitaban, que siempre se las quedaba Lázaro Báez, no terminar la obra y todo el tiempo darle más plata al concesionario, es decir, Austral Construcciones, empresa fundada por Báez días antes de que Kirchner asuma la presidencia de la Nación, y devolviendo el dinero, en parte, de manera blanca, a través de los hoteles y a través de otros alquileres que Lázaro Báez hacía de propiedades de los Kirchner, pero sobre todo el dinero que pesaban y que se llevaban en bolsos y que quedaban en el patrimonio de la familia presidencial. La verdad que fue una defraudación enorme, pero enorme porque fueron 12 años y medio, porque el tamaño de las licitaciones era tremendo y lo que se pagaba y no se hacía era escandaloso. Hasta la remediación de canteras, en fin, era una cantidad de cosas que hacían que no tenían ningún sentido y que solo eran para robar mucho. Uh-huh. Es inédito que tengamos un expresidente de la democracia condenado, ¿no? Y también nos duele como ciudadanos, ¿no? Y ahora no hay duda, Juan Manuel, que el Tribunal Oral Federal 2 le va a dar la prisión domiciliaria. Cristina tiene 72 años, tuvo enfermedades previas y demás. Pero vos como abogado, en esta situación, insisto, inédita, ¿cuáles deberían ser las condiciones del arresto domiciliario en este departamento de Montserrat? No, han habido todo tipo de arrestos domiciliarios en general. Yo no me dedico especialmente a conocer de eso, pero sabemos que cumplidos los requisitos de la ley, o sea, la edad o en algunos casos las condiciones de salud, en general se dan los domicilios que tienen las personas, excepto que tengan alguna particularidad. A mí no me preocupa demasiado eso, creo que tiene derecho a tenerlo, se lo ampara la ley, y entiendo que haya gente que diga otras cosas, que quiera condiciones más duras, pero me parece que hace muy poco tiempo era inimaginable que esto fuera a ocurrir. Entonces, que esté detenida en ese departamento o en algún otro, creo que está bien, y creo que por otro lado, estas escenas que vemos de gente en la calle o de ella saliendo al balcón van a durar poco tiempo, no se van a sostener mucho más. Me parece que es un momento de efervescencia de sus seguidores, es un momento de efervescencia de Cristina Kirchner, pero poco a poco eso se va a ir apagando y va a haber, va a ser una condenada más, que bueno, que
que tratará de tener alguna trascendencia, pero creo que su ocaso estaba dictado igual, pase lo que pase. Ella estaba Ahí dispuesta a discrepo, ser si diputada provincial, ¿no? me permito discrepar con vos porque la cantidad de operaciones que ha hecho Cristina contra la justicia, juicio político Sí, de los miembros de la Corte, echarlo a Casar, echarlo a Stornelli, el intento de democratización de la justicia, espionaje ilegal, pinchadura de teléfono, y ella en su último discurso en el PJ, Juan Manuel, habló de que va a haber caos en Argentina, ya está apostando que la posibilidad de quedar escarcelada en esta de las causas que vienen sea el caos, ¿no? ¿Vos pero no va a considerás pasar. Me no, parece que que no va no a va a pasar? pasar, ¿no? No, No, me esperemos parece que que... ella desea ese caos, pero Mm, ya no tiene el poder. Ella debe estar expectante de, no sé, manifestaciones que vayan a pedir, digamos, de su 17 de octubre. Pero no, yo no veo que tenga ella la centralidad eh, que tuvo en otros momentos. Me parece que sí, que hay seguidores de ella que por supuesto, nada, van a hacer lo que ella les diga, o lo que ella insinúe, pero me parece que de verdad es un ciclo terminado, que estaba terminado antes, que este final ella le quiere poner cierta épica, ¿no? ujú. Quiere hablar de proscripción, quiere hablar en fin, de lawfare, o sea, de guerra judicial contra ella, cuando, como vos decís, efectivamente decidió ser vicepresidenta de la Nación en el 2019 con una sola agenda. Nosotros la seguimos paso a paso, la Ujú. agenda de Cristina Kirchner. Empezó en plena pandemia intentando retirar jueces de Comodoro Pi que habían sido nombrados antes, Brugli y Bertuzzi, no pudo. Ujú. Inmediatamente presentó una reforma judicial que creaba una infinidad de juzgados para diluir el poder de los jueces que existían hasta ese entonces, tampoco pudo. Una reforma del Ministerio Público, que es el órgano que está encargado de la acusación, porque es donde están todos los fiscales del país, tampoco pudo. Retirar las querellas, ahí logró bastante, pero no pudo detener los juicios. Recursos judiciales ya en el 2019 para detener este juicio, el de vialidad, y la Corte no se lo permitió cuando hubo un momento en que parecía que podía ser frenado. La ampliación de la Corte, que quedó solo en una media sanción de Senado, que nosotros en diputados detuvimos, y efectivamente también, como vos decís, el juicio político el último año a la Corte Suprema, que empezó en enero del 23 y terminó en noviembre del 23, fue el proceso en la Cámara de Diputados más largo que tuvo un juicio político, una ley, digamos, cualquier debate. Eran creo que entre 25 y 27 reuniones larguísimas que terminaban a cualquier hora y que nos tocaba, bueno, tomar testimonios, defender a los que eran prácticamente... Y era un show para sí, presionar a todos sí, los empleados de la presionados, Corte. que eran, sí, eran, digamos, se les tomaban declaraciones que no eran declaraciones, eran casi apremios ilegales. Y no pudo. La verdad que desperdició 4 años de la Argentina poniendo a un presidente que ella pensaba que le iba a ayudar a garantizar impunidad y no había ni plan económico, no había plan de gestión, no había nada. Fue probablemente el peor gobierno de la democracia y sin duda el peor gobierno al frente de todos, que nos dejó, bueno, un país diezmado a finales del 2023. Me parece que su agenda de la impunidad la tenemos todos muy claro, pero se la ganamos. Hay que creer de verdad que se la ganamos porque sucedió y porque hoy hay un fallo firme. A mí me conmovió mucho más la condena en el 2022 que esta decisión de la Corte. Una vez que hubo condena, yo creo que estaba claro que tarde o temprano ella iba a terminar con la condena confirmada porque intentó tanto destruir al Poder Judicial que el Poder Judicial creo que en defensa propia iba más temprano que tarde a confirmar lo que tenía que confirmar, que era una condena de un juicio que duró años, que tuvo un debate oral muy importante, lleno de pruebas de 2 años y que tuvo una revisión en casación que demoró otros 2 años más. Es Mm. decir, más garantías no puede haber tenido la señora de Kirchner y el resto de los acusados y ya está, es un proceso terminado.
Estamos hablando con Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica. Juan Manuel, los expertos del Banco Mundial en la lucha contra la corrupción dicen que en estos procesos es más importante recuperar lo que se le robó al Estado que la cárcel en sí, el delito para los delincuentes de guante blanco. Acá estamos hablando de una cifra que se estima que deberían devolver Cristina y los otros 8 condenados de 500 millones de dólares, pero Cristina lo que hizo fue en el año 2016 o 17 anticipó su herencia a Máximo y a Cristina. ¿Eso fue para vos una maniobra de insolvencia fraudulenta? Sí, claramente se intentó insolventarse para no tener que responder. Tuvo avances y retrocesos eso. Yo creo que hay que recuperar mucho más, hay que recuperar de Lázaro Báez también las estancias. Bueno, Austral Construcciones quedó completamente desarmada. Hay que recuperar lo robado, es muy relevante. Extinción de dominio es un proyecto que también Lilita y nuestro bloque presenta hace muchos años, pero acá ya ni siquiera hace falta la extinción de dominio porque tenemos una condena firme, con lo cual el decomiso de los bienes es algo que ya está previo en el Código Penal y que ojalá se logre, y ojalá este castigo que en realidad es justicia sea una señal para todos los que hacen política y podamos pensar una agenda que prevenga la corrupción, porque la corrupción del kirchnerismo fue grosera, fue de otra escala, fue con muchas agresiones al Poder Judicial, al periodismo independiente y a muchos de nosotros, a los que investigábamos la corrupción desde el Congreso, lo que lo hizo más doloroso y más difícil de combatir, ¿no? Pero la corrupción en la Argentina existe endémicamente y hay que tratar de prevenirla para que no vuelvan a ocurrir estos casos, pero para que no ocurran los casos más ordinarios. Hay que pensar en una nueva ley de ética pública, hay que pensar en auditorías a los juzgados para ver qué jueces garantizan impunidad y cuáles no, porque esto incluso ocurrió en el primer mandato de Néstor Kirchner. Hay que pensar nuevos concursos para que las vacantes en la justicia se llenen con un poder judicial idóneo, independiente. Hay que reformar los organismos de control y los organismos de inteligencia como la UIF para que tengan más autonomía, porque estas cosas el gobierno de Milei no las termina de compartir y me parece que eso es peligroso porque la corrupción puede volver. Es una buena agenda la que estás para el futuro. Pero hablando del Congreso, la última pregunta, Juan Manuel, tiene que ver con qué consecuencias va a tener esto en diputados. Bueno, Cristina tiene 33 senadores y también un bloque de diputados del peronismo que está fragmentado. ¿Qué puede decir cuando se reanudan las actividades en diputados? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto? La verdad que no lo sé. Me parece que hay que esperar un poco para entender eso. Al mismo tiempo, en breve se empiezan a cerrar las listas para todas las elecciones que se vienen, las 2 elecciones que se vienen, la nacional y la de la provincia de Buenos Aires, que va a ser una elección muy determinante. Y yo creo que cuando veamos eso vamos a también ver el reflejo en la Cámara de Diputados. Cuando veamos si hay unidad o no en el peronismo, si hay fragmentación, creo que todavía ellos están pasándose facturas que tienen, porque bueno, también tienen sus divisiones. Veremos cómo las resuelven y creo que nosotros tenemos que pensar, por lo menos los que no somos ni kirchneristas ni libertarios, cómo construimos una alternativa que equilibre el sistema, que reemplace a estas 2 fuerzas políticas, porque hay que construir el futuro. Y Cristina es pasado, pero en algún momento también este gobierno va a ser pasado y tiene que venir gente con ideas mucho más equilibradas y con nociones de desarrollo que sean con justicia y con transparencia. Bueno, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. A ustedes, muchas gracias.